Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. ¿Qué vamos a estudiar en la clase de hoy? Hoy continuamos viendo el examen del CIEL, en concreto la prueba de comprensión de lectura, y hoy vemos la tarea 2. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! Bueno, como ya os he dicho, vamos a ver la tarea número 2, porque el otro día vimos cómo funciona la tarea número 1. Pero antes de empezar, recordamos un poquito en general en qué consiste esta prueba de comprensión de lectura. Es una prueba en la que tenemos 5 tareas, 5 ejercicios que van aumentando de nivel progresivamente, desde un nivel A1 hasta un nivel C1 según el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. En la tarea número 2 vamos a leer un texto de más o menos 250 a 300 palabras. Puede ser, por ejemplo, una carta o puede ser un correo electrónico de una persona que, por ejemplo, solicita información para una reserva o para algo, digamos, de ámbito personal y público. Y con esta tarea lo que se pretende es evaluar si sabemos extraer la información esencial y principal de este texto. ¿Cuál es el nivel de la tarea número 2? Es más o menos un nivel A2. Bueno, hemos dicho que vamos a leer un texto de más o menos 250-300 palabras. ¿Y las preguntas cómo son? Pues son 5 preguntas referidas siempre a este único texto y son preguntas de opción múltiple. Esto significa que nos hacen una pregunta y nos dan 3 opciones para elegir la correcta. De estas opciones, por lo tanto, una es la correcta y las otras son distractores. ¿Esto qué significa? Que son respuestas que parece que son verdad, pero no lo son, porque a lo mejor contienen elementos que estaban en el texto, pero no dicen exactamente lo que dice en el texto. Por eso, para no confundirnos, ¿cuál es el mejor truco para hacer este ejercicio? Primero leer el texto, después leer las preguntas y después, antes de contestar, volver a leer siempre el texto y asegurarse de que no estamos cayendo en la trampa de los distractores. No olvides que si quieres puedes apuntarte a clases individuales o grupales de español para profundizar en este tema o en cualquiera de los que abordamos en nuestros vídeos. Además, te podemos ayudar en la preparación del CIEL para que puedas certificar tu nivel de español sin salir de casa. Reserva tus clases utilizando el enlace que encuentras en la descripción de este vídeo. Vamos a leer juntos el texto. El texto en este caso es un correo electrónico. Hola Virginia, ¿qué tal estás? Hace mucho tiempo que no nos vemos. Lo siento, no te he escrito antes porque este mes he estado muy ocupado. Tenía que estudiar porque he hecho ahora todos mis exámenes finales. ¿Tú qué tal en tu nuevo trabajo? Te escribo porque me voy de vacaciones el próximo mes a México. Y me ha dicho Gonzalo que tú has estado allí este año. Me gustaría hablar contigo porque no conozco nada de este país y mi hermana, que viene conmigo, tampoco. Me voy a quedar en el Hotel Marina Club en Cancún. ¿Lo conoces? He visto las fotos en internet y las habitaciones están muy bien. Me he decidido por este porque está justo enfrente de la playa y tiene buena fama. ¿Puedes aconsejarme algún lugar interesante para visitar? Es que quiero hacer algunas excursiones. También quería probar la comida típica de allí. ¿Conoces algún restaurante bueno? Por cierto, también he comprado el billete de avión. Es para el día 20. A mí no me gusta mucho esa fecha porque es mi cumpleaños y además tengo vacaciones del 15 al 30. Pero encontré una buena oferta en vuelos para ese día y lo compré. Como puedes ver, lo tengo casi todo organizado. Bueno, la maleta todavía no, porque quiero comprarme unos pantalones y unas camisetas de verano.
¿Qué te parece si quedamos el sábado o el domingo y hablamos con calma? Se me olvidaba. Te voy a mandar por WhatsApp las fotos del hotel para ver si lo conoces. Un abrazo, Pedro. Bueno, pues este es el texto. Ahora lo hemos leído una vez, pero yo creo que sería muy importante si vosotros lo leyerais también una segunda vez con calma. Venga, os dejo un poquito de tiempo para que lo volváis a leer. ¿Ya lo habéis leído? Muy bien, pues ahora ya podemos contestar a las preguntas. Pregunta número 1. Pedro escribe a Virginia para A. Contarle sus vacaciones. B. Invitarla a un viaje. C. Pedirle información. ¿Sabes ya cuál es la respuesta correcta? Si no lo sabes, no te preocupes. Vuelve a leer el texto otra vez. Si ya lo sabes, podemos contestar. La respuesta correcta es la C. Exacto, porque le escribe para pedirle información sobre México y sobre los lugares que visitar y los restaurantes. No es la A, porque no le cuenta sus vacaciones, sino sus planes para sus próximas vacaciones. Todavía no las ha hecho. Y no es la B, porque tampoco le invita a irse de vacaciones con él. Vamos a la pregunta número 2. En el correo electrónico se dice que Pedro A. ha estado en México este año. B. se va a ir de vacaciones con su hermana. C. tiene sus exámenes el próximo mes. ¿Ya sabes cuál es la respuesta correcta? Si no lo sabes, vuelve a leer el texto. Muy bien, la respuesta correcta es la B, porque en el texto dice que su hermana va a ir con él. No puede ser la A, porque él no ha estado en México todavía. La que ha estado en México es Virginia. Y no es la C, porque cuando Pedro escribe, él ya ha hecho sus exámenes. Pregunta número 3. En el correo, Pedro A. ha elegido un restaurante cerca de la playa. B. comenta que quiere visitar lugares interesantes. C. pregunta por un hotel bueno en Cancún. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, es la B, porque Pedro le pregunta a Virginia si conoce lugares interesantes para visitar. No es la A, porque Pedro pregunta por un restaurante, no lo ha elegido. Además, lo que está cerca de la playa no es el restaurante, sino su hotel. Y no es la C, porque Pedro ya ha elegido su hotel. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Pedro comenta que A. le hace ilusión salir de viaje el día de su cumpleaños. B. cogió el billete de avión para el primer día de sus vacaciones. C. no había ofertas de vuelo antes de esa fecha. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, es la C. Es la C porque Pedro dice que ha elegido ese día porque había una buena oferta. No es la A porque dice que no le gusta mucho viajar en esa fecha porque es su cumpleaños. ¿Y la B? ¿Por qué no es la B? No es la B porque Pedro dice que tiene vacaciones del 15 al 30 y el billete es para el día 20, por lo tanto no es para el primer día de sus vacaciones. Venga, vamos a por la última pregunta. Pregunta número 5. Pedro dice que A. le va a mandar fotos por el chat. B. en Cancún comprará pantalones y camisetas. C. lo tiene todo listo para el viaje. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, la respuesta correcta es la A. Le ha dicho que le va a mandar fotos del hotel por WhatsApp. ¿Y por qué no es la B? Porque dice que tiene que comprar pantalones y camisetas de verano, pero antes de ir a Cancún. Y no es la C porque no está todo listo, todavía le faltan las maletas. Bueno, espero que hayas entendido muy bien cómo funciona la tarea número 2 de la prueba de lectura del examen CIELE. Y si quieres saber también cómo funcionan otras tareas de lectura o también orales, aquí te dejo en la descripción los links para que vayas a ver los vídeos. Por cierto, también te voy a dejar un link para que vayas a ver un vídeo en el que te explico la diferencia entre el examen del DELE y del CIELE, que es muy interesante. Y por cierto, te recuerdo que a través de la página web de la Burbuja del Español
puedes reservar tu examen CL en remoto. Esto significa que puedes certificar tu nivel de español desde cualquier lugar y en cualquier momento. Solo necesitas un ordenador y una buena conexión a Internet. Además, si necesitas un poco de ayuda para saber mejor cómo afrontar este examen, los profesores nativos te podemos ayudar a través de clases particulares, individuales o en grupo. Y para más información, aquí también te dejo el enlace. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase de la burbuja del español. ¡Hasta pronto!